compañeros. Ahora, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su jueves farmacéutico, el evento de formación continuada de la Unidad Regional Valle del Cauca del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Para nosotros es un placer ya estar próximos a cumplir 5 años de estar ejecutando esta actividad en la cual compartimos saberes, conocimientos, experiencias alrededor del ámbito farmacéutico en todas las diferentes roles y subsectores de nuestra hermosa profesión. Esta noche tenemos una conferencista que nos acompaña, la doctora química farmacéutica Natalia Velázquez García. Natalia es del Consejo Directivo de la Unidad Regional Valle del Cauca y nos va a complacer con la charla Desarrollo e Innovación en Cosméticos aplicando QVD. Natalia es química farmacéutica, magíster en formulación de productos químicos y especialista en docencia universitaria de la Universidad ICESI, auditora certificada por el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, que de hecho hoy iniciamos la cuarta versión del curso de formación integral de auditores, en el que Natalia también va a dar formación. Ella es bilingüe con experiencia en consultoría farmacéutica, desarrollo de materias primas y cosméticos a base de extractos naturales. Cuenta con conocimientos sólidos en normatividad cosmética y calidad desde el diseño, QVD, destacada por su compromiso con la calidad. Esta noche Natalia nos va a compartir esta conferencia. Agradecemos, por favor, mantener los micrófonos cerrados, que estén muy cómodos, revisen la conexión a Internet y recuerden que pueden formular sus preguntas en el chat o al finalizar podemos hacer uso del micrófono levantando la herramienta de la manito para hacer uso de la palabra según les sea asignado. De verdad que muchísimas gracias por el apoyo. Estamos muy complacidos de la audiencia que siempre jueves farmacéutico, todo semanalmente nos acompaña. Entonces, sin más preámbulos, Natalia, adelante. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Yasmín, por esa buena presentación y muchas gracias a todos los participantes por conectarse, por regalarnos este espacio y este tiempo para escucharnos. Entonces, como les comentó Yasmín, la charla de hoy se titula Desarrollo e Innovación en Cosméticos aplicando QVD o calidad desde el diseño. Bueno. ¿Por qué es importante o qué nos llevó a fomentar este espacio y a discutir este tema? Resulta que la industria cosmética está avanzando rápidamente hacia la excelencia y la competitividad, lo que ha generado nuevos requisitos técnicos legales con niveles de exigencia cada vez más altos. Y esto lo vemos en la comunidad andina, donde en los últimos años han entrado en vigencia leyes nuevas que están haciendo o están obligando a que los fabricantes tengan procesos mucho más controlados y rigurosos. Por esta razón, se requiere desarrollar e implementar diferentes formas de trabajo orientadas a garantizar la calidad y seguridad de los productos cosméticos desde su diseño. Por eso, el Quality by Design aparece en este contexto de la industria cosmética como una herramienta clave para lograr cumplir todas esas requerimientos normativos y técnicos y también las expectativas de nuestros clientes y consumidores. De la mano con este contexto eh, donde se pone tan alerta o se vuelve tan importante la calidad de los productos desde su diseño, en el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos también los queremos invitar al Diplomado de Innovación y Calidad en Cosmética con enfoque en Quality by Design y una actualización normativa. Entonces, quienes estén interesados pueden decirnos en el chat
y les podemos enviar mayor información sobre este espacio de formación continua que vamos a tener en el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos. Pero regresando a nuestra charla de hoy, entonces, para saber cómo aplicar la calidad del diseño en el desarrollo de productos cosméticos, pues primero debemos saber o entender qué es la calidad desde el diseño, la cual se expresa o se abrevia como QBD por sus siglas en inglés. Entonces me gustaría que me digan en el chat, para ustedes la calidad desde el diseño es una metodología, es una doctrina, una filosofía, una disciplina. ¿Cómo o qué entienden ustedes por calidad desde el diseño? Camilo nos dice una filosofía. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a participar? Que nos cuenten qué entienden por calidad desde el diseño. Milena nos habla de una doctrina, Santiago de una estrategia para planear. Daniela nos dice que todas. Sebastián nos dice que una metodología. Angie también nos habla que todas. Bueno. Carolina nos habla que es una combinación de todas. Sí, tiene una combinación de varios parámetros. ¿Por qué? Porque el Quality by Design se puede aplicar a diferentes metodologías, aunque en realidad es algo un poco más grande. Ya veremos brevemente la historia del Quality by Design, pero él nace incluso fuera de la industria farmacéutica y si bien la charla de hoy se centra en Quality by Design aplicada al desarrollo de cosméticos, pues la calidad del diseño se puede aplicar a otro tipo de contextos y procesos. Por ejemplo, creación de infraestructura, remodelaciones, gran cantidad de cosas. Pero lo vamos a ver muy aplicado en metodologías para el diseño de productos cosméticos, en este caso. Y bueno, se pueden ver aplicados a diferentes tipos de metodología. También se puede ver como una filosofía, porque la calidad desde el diseño nos invita a reflexionar constantemente sobre las áreas particulares o sobre los conocimientos que están dentro de unas áreas particulares. Entonces, sí va muy de la mano con lo que establece la calidad del diseño. También tiene características de ser una disciplina, ya que se puede trabajar dentro de unos campos de conocimiento muy particulares, aunque como les decía, el Quality by Design es muy transversal, pero puede adaptarse o incorporarse a diferentes disciplinas. Tiene ciertas características de doctrina por el hecho de que hay unos parámetros generalizados que nos indican o nos van orientando en cómo actuar, pero acá no estamos hablando de una verdad absoluta. El Quality by Design incluso nos invita a pensar en los procesos que estamos realizando y que pensamos realizar a futuro para eh, indagar en aquellos aspectos que son críticos, otros que tal vez no lo son tanto, y así ir mejorando y optimizando nuestros procesos. Pero sí nos va dando una orientación de cómo ir comportándonos o moviéndonos frente a unas situaciones. La ICH nos da una definición de calidad de diseño como un enfoque científico y sistemático basado en la gestión de riesgos, súper importante, gestión de riesgos dentro del Quality by Design, que busca asegurar la calidad uniforme y robusta de un producto o proceso desde las etapas iniciales de su desarrollo, en lugar de depender únicamente de los controles finales o inspecciones. Entonces, siempre que hablemos de calidades del diseño, tanto en el contexto farmacéutico como cualquier otro, es siempre pensar desde el inicio en aquellos atributos de calidad que requiere mi producto o mi proceso. Entonces, para una breve reseña histórica sobre la calidad del diseño, entonces todo nace, o digamos que la primera semilla de esto la planta el doctor Joseph Curran,
que plantea que la calidad debe integrarse desde el diseño del producto. Sabemos que la calidad es una cultura, pero hace, hace mucho tiempo se creía que la calidad era nomás verificar el cumplimiento de especificaciones en un producto final. A medida que va evolucionando el concepto de calidad, se plantea que deben hacer desde el diseño del producto. Entonces, más adelante empiezan a hacer el enfoque de calidad desde el diseño, pero se adopta inicialmente en industrias tecnológicas, como por ejemplo las de telecomunicaciones, automotriz, aviación, y ya en los 90 se empieza a implementar o adaptar dentro de la industria sanitaria y también en la industria de dispositivos médicos. Y ya en el 2004, la FDA impulsa formalmente, con la publicación de unas guías oficiales, la aplicación del Quality by Design en la industria farmacéutica. Y 5 años después, la ICH incorpora el concepto de calidad desde el diseño pues, específicamente en el desarrollo farmacéutico, a través de su guía Q8 en la revisión 1. Actualmente la que está vigente es la revisión 2, pero desde la primera ya se había incorporado este concepto. ¿Qué beneficios me trae implementar calidad desde el diseño? Como yo me voy a enfocar en esos parámetros de calidad que voy a definir desde el principio, pues voy a reducir costos. ¿Por qué? Porque al enfocarme desde el principio en todos esos parámetros, voy a evitar reprocesos. O en caso de que definitivamente se requiera una iteración o devolverme en unos pasos, la calidad del diseño me favorece el control en puntos estratégicos, donde si me debo devolver, el impacto no es tan grande. ¿Por qué? Porque desde el principio yo estoy pensando en todo lo que mi producto debe cumplir. Asimismo, eso favorece el cumplimiento regulatorio, porque entre todas las características de calidad que se definen desde el principio y se buscan desde el principio, pues se incorporan todos esos requerimientos normativos y siempre se recomienda que esos requerimientos sean pensados para todos los países en donde yo pretendo comercializar mi producto. También la calidad desde el diseño me permite desarrollar procesos muy robustos, pero que también tienen flexibilidad. ¿Por qué? Porque me permite identificar cuáles son esos parámetros o atributos críticos en los cuales yo debo enfocar todo toda la energía y los esfuerzos para controlarlos. Entonces yo me concentro en aquellos que son críticos y también me permite establecer unos rangos de aceptación en los cuales yo sé con mucha tranquilidad que puedo moverme dentro de estos rangos sin que la calidad de mi producto final se vea afectada negativamente. Y para obtener esos beneficios del Quality by Design, pues hay unos principios clave dentro de los cuales se va estableciendo se deben ir estableciendo todas las metodologías que quieran adaptarse a este enfoque. Entonces, el primer principio, que ya se ha dicho varias veces, es definir un perfil de calidad objetivo. Entonces, yo debo iniciar definiendo qué es lo que se espera de mi producto. Y acá también, si yo sé qué se espera de mi producto, debo identificar unas características clave que me permitan garantizar que mi producto sí cumple con ese perfil. Mejor dicho, son esas características que hacen que el producto sí cumpla las expectativas que mis clientes y consumidores tienen sobre el producto final. Otro parámetro clave es hacer gestión de riesgo. Hay que, en las diferentes etapas de el Quality by Design, yo debo identificar los riesgos, evaluarlos y colocar o establecer estrategias para mitigarlos o reducirlos. Estos análisis de riesgos se pueden hacer para los materiales
o materias primas, materiales de envase de mi producto o para el proceso. Hay diferentes herramientas. Desde el Quality by Design no se establece una única herramienta de análisis de riesgos, pero sí te dicen que hagas análisis de riesgos. Tú decides de qué manera hacerlo, pero lo debes hacer. Y también todo este proceso o toda la metodología donde se quiera adoptar la calidad desde el diseño debe ir integrada con los ciclos PHBA. ¿Para qué? Para así poder de manera sistemática optimizar mis formulaciones o mis procesos y realizar una mejora continua de mis productos. Ya yéndonos a la calidad desde el diseño, específicamente, aplicada específicamente al desarrollo de productos, como lo vamos a ver hoy, es productos cosméticos, se pueden plantear unas etapas de manera muy general, que es, iniciamos con la determinación de ese perfil de calidad objetivo del producto. Entonces, ¿qué es lo que se espera que mi producto cumpla? Entonces, a partir de ello, me voy a la identificación de los atributos críticos de calidad. Estos deben ser tanto para el producto terminado como para los materiales. Y aquí es importante implementar alguna herramienta de análisis de riesgo para así determinar cuáles son aquellas características de las materias primas y del producto terminado que sí o sí se deben cumplir. ¿Cuáles son las negociables? ¿Cuáles podrían ser las no negociables? Aquí es importante aplicar el análisis de riesgo. Y para el desarrollo de la formulación o plantear la formulación de mi producto, también se recomienda el uso de análisis estadísticos. Pueden ser diseños factoriales, diseños de mezclas. Hay una gran gama, ya dependiendo de la complejidad del producto y del recurso que se tenga, se debe escoger alguno, pero sí se recomienda emplear estadística. ¿Para qué? Para que la formulación de mi producto sea robusta, tenga herramientas muy sólidas que defiendan la, la implementación de esas materias primas en las cantidades indicadas y también cuando yo tengo esos atributos críticos de calidad, saber cuál es ese rango de aceptación en el cual puedo moverme sin que la calidad del producto final se vea afectada. Cuando ya tengo ya acá, para los procesos de fabricación se deben determinar unos parámetros críticos de proceso, también utilizando herramientas de análisis y gestión de riesgo, las cuales van a estar alineadas o se recomienda que se alineen o se complementen con un análisis estadístico. ¿Qué me va a permitir ese análisis estadístico? Pues determinar límites de control, identificar estrategias de control efectivas para mantener esos parámetros críticos de calidad. Por último, pues cuando yo ya tengo todo estructurado mi formulación, mi proceso y parámetros que debo controlar y en qué rangos debo tenerlos, pues hago una validación. Reviso, pues ejecuto todo el proceso, aquí se puede llamar un piloto, un lote, y empiezo a hacer el control de calidad al producto terminado. ¿Para qué? Pues para garantizar que efectivamente se cumplen esas características que hacen que el producto se ajuste a su perfil de calidad objetivo. Y una vez tengo esto, ya se podría decir que cuento con un producto y un proceso robusto, el cual, a pesar de que es muy robusto, lo debo monitorear constantemente. De este monitoreo continuo, yo puedo llegar a devolverme a las etapas o al ciclo de la calidad desde el diseño, porque encontré alguna oportunidad de mejora o porque mi mercado cambió, mis consumidores quieren algo diferente y yo debo adaptar mi producto a esa necesidad del mercado. Bueno, entonces, para aterrizar un poco más toda esta información de la calidad desde el diseño aplicada en el desarrollo de cosméticos, vamos a revisar
dos, dos documentos oficiales o bueno, uno oficial, académico o dos guías que hay sobre aplicación de la calidad del diseño en productos del cuidado de la piel. Por un lado está una publicación de la FDA, que es una guía general de cómo aplicar calidad desde el diseño en el desarrollo de productos dermatológicos tópicos. Si bien tiene un enfoque muy, muy farmacéutico, porque pues en Estados Unidos, bajo EPA, muchos de los productos que nosotros consideramos cosméticos, allá son cosméticos y medicamentos. Entonces, acá vemos en este caso vamos a ver algo muy, muy farmacéutico, pero pues que está aplicado a un producto que cumple con muchos requisitos o requerimientos de un cosmético común. Y en el segundo caso es el desarrollo ya de un cosmético que es una espuma limpiadora. Entonces ya en este segundo documento, en el caso 2, ya vamos a tener un ejemplo de aplicación muy a lo cosmético, donde además de revisar o estudiar todos esos parámetros que me garanticen seguridad y eficacia, también se ven muchos parámetros propios de los cosméticos. Entonces vamos a ir eh, abordando de manera general las etapas y viendo cómo en cada uno de estos casos aplicaron la calidad desde el diseño. Entonces, se inicia siempre con el perfil de calidad objetivo del producto o QTPP. Entonces, ese QTPP es un resumen prospectivo de las características de calidad de un producto farmacéutico que idealmente se lograrán para garantizar la calidad deseada, teniendo en cuenta seguridad y eficacia del producto. Esta es la definición de QTPP, pero si la llevamos al contexto de cosméticos, sabemos que además de tener en cuenta la seguridad y eficacia del producto, tenemos que tener en cuenta todas aquellas variables que sean clave para la aceptación o la decisión de compra. Y aquí en los cosméticos esto es fundamental y empiezan a jugar unas variables que puede que no tengan nada que ver con eficacia y seguridad. Por ejemplo, el aroma. Entonces, el aroma de, por ejemplo, los productos de aseo personal es fundamental para la decisión de compra. Sabemos que no tiene nada que ver ni con la eficacia ni con la seguridad, pero es súper importante para que el consumidor decida comprar mi producto. Entonces, en el contexto cosmético, eso debe involucrarse en el QTPP. Y cualquier otra cosa que sea importante o decisiva para que las personas acepten el producto, deben incorporarse en este QTPP. Entonces, acá el QTPP viene respondiendo esa pregunta de qué esperan mis clientes del producto. Y aquí, pues más adelante, profundizamos un poco más. Cuando hablo de mis clientes del producto, el principal es el consumidor final, pero yo también debo tener en cuenta mis clientes internos o los clientes que no son consumidor final, pero sí hacen parte de toda esa cadena de suministro que va desde que el producto se fabrica hasta que llega a manos del consumidor. A ellos también hay que tenerlos en cuenta desde esta parte inicial o desde esta primera etapa del desarrollo. Cuando yo he definido mi perfil de calidad objetivo, que es bastante general, paso a determinar los atributos críticos de calidad, que son aquellas propiedades físicas, químicas, biológicas o microbiológicas que deben estar dentro de un límite, rango o distribución apropiada para asegurar la calidad del producto. Entonces, acá yo ya ese perfil de calidad objetivo, pues el QTPP, lo empiezo a traducir
en parámetros que yo pueda medir. Por eso se habla de un rango de aceptación y de unas propiedades más puntuales. Pueden ser cualitativas, pero debe haber una manera para evaluarlas. Y así entonces yo ese QTPP lo voy aterrizando en algo que yo puedo medir y evaluar. Y es importante tener en cuenta que los atributos críticos de calidad, o CQAs por sus siglas en inglés, aplican tanto a materias primas, materiales de envase, productos intermedios y productos terminados. Entonces, el QTPP debe tener en cuenta todo lo que me hable de efectividad y seguridad. Entonces, yo aquí empiezo a pensar qué debe cumplir mi producto para satisfacer al cliente. Entonces, por un lado, si mi producto está haciendo una promesa de valor, por ejemplo, un champú que acelera el crecimiento del cabello. Entonces, promesa de valor, que el cabello crezca más rápido. Y si es un champú, pues que limpie el cabello. Que sea seguro, que el usuario final no se ponga en riesgo cuando utilice el producto de la manera en la que se debe utilizar. Que el producto sea estable. Entonces, por lo general, hay unos tiempos de vida útil que se tienen como objetivo, que son los que me garantizan que yo tenga el tiempo suficiente para hacer los controles, que el producto se distribuya, le llegue al usuario, el usuario lo pueda usar. Entonces, desde la concepción del producto, yo debo tener claro cuál es ese tiempo de vida útil para pensar qué estrategias requiero para que mi producto conserve todas sus características durante todo ese tiempo. El cumplimiento regulatorio, súper importante, porque necesitamos que nuestro producto entre a los mercados sin problemas, que no tenga sanciones. Y acá, pues, importante tener en cuenta todos los países en donde yo voy a comercializar mi producto. Si bien acá en Colombia sabemos, hacemos parte de la comunidad andina, entonces hay unas normas armonizadas para Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, pero si yo voy a salir a otro mercado fuera de esa comunidad andina, pues debo empezar a ver qué requerimientos adicionales debo cumplir. Y como estamos hablando de un cosmético, todo lo que es rendimiento y sensorialidad es fundamental. Entonces, desde el QTPP es muy común evaluar texturas, aromas, formas de aplicación, todo eso que, si bien no está ligado a la eficacia o seguridad del producto, son cruciales para la decisión de compra. Y de manera complementaria, vean que hasta acá están todos los factores del QTPP o todos los factores que se tienen en cuenta para establecer un QTPP relacionados al producto. Pero cuando yo empiezo a pensar en mis clientes internos o aquellos clientes externos que no son el consumidor final, yo debo empezar a pensar también en lo que los beneficia a ellos. Por ejemplo, desde acá es importante establecer, establecer pautas para que cuando se llegue a la etapa de definir el proceso de fabricación, yo defino un proceso de fabricación que se adapte a los recursos de mi empresa, que sea óptimo, que sea lo más sencillo y eficiente posible. También importante, la trazabilidad del desarrollo. Entonces, ¿por qué tomé las decisiones que tomé? ¿Por qué seleccioné las materias primas que seleccioné o el proceso productivo que seleccioné? Es muy importante que quede una historia de este proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga que devolverme, ya sea porque mi producto necesita una mejora o porque el mercado me está pidiendo cosas diferentes y mi producto debe eh, adaptarse a ese nuevo requisito del mercado, pues yo sepa por qué tomé las decisiones que tomé. Yo tenga como una base aquellas cosas que no pueden cambiar. ¿Para qué? Para evitar reprocesos en ese nuevo proceso de desarrollo. Por favor, les pido eviten hacer dibujos en la pantalla. Eso causa distracciones tanto para mí como para los participantes. Bueno,
Entonces, yéndonos a los casos de ejemplo, tenemos entonces cómo determinan el QTPP en el desarrollo del producto dermatológico tópico, que acá lo llaman la crema X. Esa es la manera en la que la FDA hace la guía. Pues es una guía muy genérica para este tipo de productos y bueno, también por temas de confidencialidad no dicen qué tipo de producto es. Entonces, la crema X, que es un producto dermatológico. Entonces, en este ejemplo, el QTPP se establece muy centrado en todo lo que es seguridad y eficacia. Entonces, es un ejemplo muy hacia el lado farmacéutico, pero es una guía muy buena. ¿Por qué? Vean que se detalla o se desglosa de manera muy meticulosa todas esas características o parámetros que yo debo tener en cuenta para que un producto tópico sea seguro y eficiente. Entonces nos hablan de, pues en este caso sería la forma cosmética, la vía de administración, cuando se hable, digamos, un cosmético que tenga un ingrediente activo particular que sea esencial para su eficacia. Por ejemplo, cuando utilizamos estos hidroxiácidos, la vitamina C, eh, las cremas depilatorias que tienen un ingrediente activo que hace una función muy específica, que es lo que le da ese valor al producto, pues ahí la concentración de ese ingrediente es muy importante. Nos hablan de la estabilidad, diferentes atributos que se pueden medir y que sabemos que desde la parte física, química o microbiológica nos están contribuyendo a la seguridad y eficacia del producto. También se considera todo lo que está relacionado con el envase e incluso con la forma en la que se debe administrar el producto. Entonces vean que aquí no estamos teniendo en cuenta toda esa sensorialidad, pero tenemos una guía muy buena para empezar a considerar todas esas características que me contribuyen al QTPP desde seguridad y eficacia. Cuando se tiene ya el QTPP, se pasa a los atributos críticos de calidad del producto terminado y vean que acá entonces yo ya establezco unos parámetros específicos que voy a evaluar y ya tengo un objetivo o un parámetro de aceptación. Entonces, acá yo empiezo a traducir ese QTPP, lo empiezo a plasmar o a aterrizar en qué es lo que yo voy a medir para garantizar que sí estoy cumpliendo con ese QTPP. Bueno, para el segundo caso, que es el de la espuma limpiadora, entonces los autores de este estudio arrancan con QTPP y atributos críticos de calidad en, digamos, en un paso, o lo publican de esta manera, unificado. Entonces acá se observa, también se tienen en cuenta todos esos parámetros generales del cosmético, como la forma cosmética, el lugar el sitio de aplicación, pues se podría, pues es muy específico de la manera como se va a administrar y usar el producto, el diseño, su apariencia, aquí ya empezamos a tener en cuenta esos parámetros organolépticos, y por acá se empieza a determinar todo esto que es de todos estos factores que hacen parte del QTPP, cuáles son atributos críticos de calidad. Pues por ahora está la forma cosmética, que la podemos evaluar muy fácilmente. Debe ser una espuma. O en este caso hablan que el gel que al ser administrado con su empaque, pues genera una espuma limpiadora. Y acá empiezan ya a abordar esas propiedades físicas, tanto de el gel, que es digamos, lo que va a estar dentro del contenedor, como la espuma que se forma en el momento de la aplicación. Entonces ahí nos empiezan a hablar. Vean que acá ya se ven muchas cosas relacionadas con el sensorial del producto. Entonces la firmeza, la consistencia, la estabilidad de la espuma, eh, que
la propiedad de esa espuma que sea alta, que sea pues, una espuma grande, voluminosa, su consistencia, la fuerza de adhesión. Que vean que esto está muy relacionado con parámetros que yo puedo medir y me garantizan pues que el producto sí cumpla con las expectativas del consumidor. Y acá nos van diciendo de cada una cuál es atributo crítico de calidad y cuál, pues si bien hace parte del QTPP, no necesariamente es crítica. Por acá vemos ya también información más técnica en cuanto al pH, la uniformidad de contenido y también se incorpora el envase. Entonces, acá vemos dos formas diferentes de establecer un QTPP. En ambos casos, para llegar a esos QTPP y atributos críticos de calidad, emplearon análisis de riesgos. Entonces, vamos a ver la guía de la FDA o el ejemplo que da la FDA aplica el análisis de riesgos a través de una matriz. Es un análisis un poco más cualitativo que arranca con listar esos factores que se cree que pueden llegar a ser riesgosos o que pueden llegar a tener un impacto de alto riesgo en el producto. Ese riesgo potencial, que es lo que yo creo que puede pasar, se plantea ese listado y luego uno a uno se empieza a hacer una evaluación de ese riesgo. Entonces, en la guía hablan más de la probabilidad de ocurrencia y también la severidad en caso de que ocurra, pues la severidad de las consecuencias. Y establecen que todo lo que está relacionado con el ingrediente activo y con esta materia prima, el, el white petrolatum, son atributos críticos de calidad. O sea que si algo sale mal en estos dos factores, la probabilidad de que mi producto no cumpla con sus atributos críticos de calidad, pues es bastante alta. Por eso se transforman en atributos críticos de calidad. Ya van a estar más relacionados es con la materia prima. Pero si mis materias primas no cumplen con estas características específicas, lo más probable es que mi producto terminado no va a tener el perfil de calidad que yo deseo. Y acá establecen otros con un riesgo medio. Bueno, y para el propilenglicol, pues se establece que no hay riesgo significativo. Entonces vean que acá la importancia de esta herramienta es poder identificar. Se arrancó con 5 factores y 5 riesgos potenciales, o 4 si no contamos el propilenglicol. Y ya nos damos cuenta que de esos 4 riesgos potenciales, 2 son altos. Entonces yo concentro todas las estrategias de control pues en este riesgo alto. Por otro lado, el caso número 2, que fue el desarrollo de la espuma limpiadora, utiliza un análisis de riesgo más estructurado, un poco más detallado, y lo hace en 2 fases. La primera es un diagrama de espina de pescado, donde para todos los componentes, para cada una de las materias primas, los métodos de control y el proceso, empiezan a ver cada una de esas características o de factores, de parámetros que pueden llegar a afectar las características o los atributos críticos de calidad del producto terminado. Entonces, con este diagrama de espina de pescado se empiezan a identificar riesgos potenciales con un nivel de detalle bastante grande que me ayuda a que de verdad yo contemple todos esos posibles riesgos que se pueden generar tanto en mi formulación como en mi proceso y en el método analítico que tengo para controlarlo. Entonces, de esta manera yo empiezo a identificar todo lo que puede llegar a ser un riesgo. Y luego emplean un análisis de modo y efecto de fallos, que las siglas en español serían un AMEF o en inglés es EPMIA, donde a cada uno de esos riesgos potenciales, que acá ya los llaman factores, yo empiezo a evaluarlos.
bajo ya unos parámetros, en este caso cuantitativos. Entonces se establecen unos niveles para la ocurrencia, la severidad o la detectabilidad. Entonces se empiezan a colocar estos niveles de manera numérica. Acá es importante tener en cuenta que si uno va a utilizar este tipo de herramientas donde se hace ponderación numérica o cuantitativa, pues ya debe haber algo previamente establecido que me diga a qué casos le corresponde una ocurrencia alta con una calificación de 5, una severidad alta con su calificación de 5 y una detectabilidad, en este caso tendría que ser baja, para que sea de 4. Entonces todo eso ya debe estar establecido, se pueden utilizar escalas de 0 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100, eso lo debe establecer cada empresa, pero pues ya debe haber un parámetro estándar antes de ir a aplicar dicha herramienta a los casos particulares de desarrollo. Entonces, bueno, acá lo hacen de esta manera. Entonces, plantean, hacen el análisis cuantitativo con estos tres parámetros, ocurrencia, severidad y detectabilidad, y, y al consolidar estos tres, se tiene el resultado que es el número de prioridad de riesgo. Entonces también genera unos parámetros cuantitativos que deben ser comparados con una escala ya determinada. Entonces en esa escala determinada me dicen, de este número hacia arriba, el riesgo se considera alto. Entre tal y tal número estamos en un riesgo medio y de Y número hacia abajo estamos en riesgo bajo. Entonces, esto es un análisis de riesgo mucho más estructurado que el que vimos en el ejemplo de la FDA. Ambos son válidos. Lo importante es hacer el análisis de riesgos. Entonces, acá, con este análisis de modo y efecto de fallos, ellos determinan que la concentración del agente gelificante, la concentración de los surfactantes, tienen un riesgo alto, al igual que la concentración de los humectantes, que son polioles. Que vean que el número de prioridad de riesgo es muy alto, es de 100. Entonces, estos tres parámetros son los que se consideran atributos críticos de calidad de los materiales. Los demás se evalúan, pero se obtienen niveles de riesgo bajos, por lo que se concentra todo el esfuerzo en todo el esfuerzo y toda la dedicación en estos tres que ya vimos que son críticos. ¿Y qué hacen ellos para controlar u Ahí viene optimizar? ese perro. Sí, que ven, el perrito de mi vecino siempre le gusta participar en todas mis charlas virtuales. Ahí ya se calmó. Bueno, repito por si no lograron escuchar. Los que se consideran críticos debido a el alto número de prioridad obtenido, prioridad de riesgo obtenido, son concentración del agente gelificante, concentración de los surfactantes, concentración de los humectantes. Entonces, se evalúan todos los demás, pero se encuentra que estos tres son los atributos críticos de los materiales. Entonces, se pasa a hacer un estudio estadístico o un diseño experimental. ¿Para qué? Para saber cuáles son esas concentraciones óptimas de estos tres tipos de materiales. Entonces, para este caso, hacen un diseño de experimentos tipo de óptimo. Entonces, aquí plantean sus tres variables y los niveles en los que van a estudiar cada una de las variables y plantean las variables de respuesta. Son muchísimas. Bueno, no necesariamente tendrían que ser tantos, pero en este ejemplo, pues tomaron todos estos atributos de calidad como variables de respuesta. Entonces, bueno, cuando generan la matriz del diseño experimental, resulta que deben hacer 13 experimentos, o sea, 13 prototipos diferentes con estas diferentes combinaciones de los materiales, miden las variables de respuesta para cada uno de esos 3 experimentos y emplean una ANOVA, que es un análisis estadístico, utilizan un software para hacer esto, y esta ANOVA nos dice el nivel de significancia estadístico.
Entonces confirma de manera estadística cómo cada una de estas variables influye en la respuesta o en los atributos críticos de calidad. Entonces, bueno, acá pues, son unos resultados bastante amplios, pero en general, ¿qué sucede? Pues la concentración del agente gelificante en algunas de estas variables sí tiene una significancia estadística, en otras no, al igual que la concentración de surfactantes y de polioles. Y a través de de identificar esa relación estadísticamente significativa, también el análisis estadístico genera unos modelos matemáticos que se emplean para una optimización. ¿Esa optimización qué es? Pues una predicción matemática y estadística que me dice cuál es la concentración óptima de goma, de surfactantes y de polioles que se debe emplear para que el producto cumpla con estas características o con las características que ya se definieron previamente. Entonces, ellos tienen esa predicción estadística, con base en eso generan un nuevo prototipo que se ajuste a eso y verifican cada una de las variables de respuesta, pues para garantizar que efectivamente esa combinación optimizada sí está cumpliendo con los requisitos de calidad que debe tener el producto terminado. Entonces vean que aquí hay un método, un análisis de riesgo complementado con un diseño de experimentos que nos va a dar una fórmula muy robusta. Entonces aquí yo ya tengo un sustento científico muy grande para justificar por qué escogí la fórmula que escogí. Bueno, entonces, cuando ya tenemos una fórmula definida, o pasamos a el proceso de fabricación. Entonces ya este proceso va a depender mucho de los recursos que yo tenga en mi empresa, pero sea cual sea ese proceso que voy a establecer, pues yo debo identificar unos parámetros críticos de proceso o CPPs, que son aquellos parámetros de proceso cuya variabilidad impacta en una o más características críticas de calidad, por lo que deben ser monitoreados o controlados para asegurar que el proceso produzca un producto con la calidad deseada. Entonces, ese es un CPP y todos los CPP están muy relacionados al proceso de fabricación. ¿Qué variables pueden ser? Pues la temperatura, la velocidad de agitación, el tiempo de agitación. Entonces, acá también es muy importante, cuando yo ya tengo establecido ese proceso, pues desglosar sus etapas y empezar a revisar con un análisis de riesgo en esas etapas qué parámetros me pueden afectar de manera significativa la calidad de mi producto final. Entonces, en el ejemplo de la FDA, del producto tópico, vuelven a implementar un análisis de riesgo tipo matricial muy cualitativo, que lo hacen inicialmente para unas etapas grandes del proceso. Entonces, por aquí, por un lado, empiezan a hablar de todo lo relacionado con el ingrediente activo, la fase acuosa, la fase oleosa, la etapa de emulsificación, que es cuando yo uno esa fase acuosa y oleosa, y la adición del ingrediente activo, que en este caso es un polvo. Y se dan cuenta que esta adición del ingrediente activo, pues, tiene un riesgo o implica un riesgo alto para el proceso. A través de este análisis de riesgo que hacen de manera general para las etapas, pues de manera grande, establecen unas variables particulares que son las que tienen un riesgo potencialmente alto. Entonces, para ellos es la velocidad con la que agregan el polvo, que es el ingrediente activo, la velocidad del rotor, el espacio que hay entre el rotor y el estator, el tiempo de mezcla, la velocidad de mezcla y el tiempo de homogeneización. Entonces tenemos todas estas variables con un riesgo potencialmente alto y acá también complementan con estadística, particularmente un diseño experimento Blackett-Bowman. ¿Para qué? Para establecer
también mediante un análisis de ANOVA, la relación o la significancia estadística. Entonces, acá lo que hacen es que de sus 6 variables con riesgo potencialmente alto, confirman que 3 de ellas efectivamente me impactan de manera muy significativa la calidad del producto final. En este caso, la variable de respuesta que ellos miden es el RCD de la valoración. Ellos solamente se concentran en que el producto sea reproducible en cuanto a la cantidad del ingrediente activo. Pues vean que son dos maneras diferentes de aplicar estadística. En el otro caso, ellos midieron 13 variables de respuesta que estaban muy encaminadas al sensorial. Acá se van a una sola, muy encaminada en eficacia y el contenido de ingrediente activo. Pero de ambas maneras yo logré identificar cuáles son esos parámetros críticos de proceso y en este caso ellos utilizan un estudio, una superficie de respuestas para establecer esos rangos o límites de control, para saber cada una de estas variables que ya confirmaron que tienen un riesgo alto para la calidad de mi producto terminado. Entonces, con estas superficies de respuesta lo que hacen es establecer esos límites de control o esos límites de aceptación donde yo sé que dicho parámetro, la velocidad de adición del activo, el tiempo de homogenización, la velocidad del rotor, yo sé, dentro de ese parámetro me puedo mover y aún así tener un producto que me cumple mi perfil de calidad objetivo. Entonces, esta es la manera en la que se determinan y se evalúan los parámetros críticos de proceso para el caso del desarrollo del producto tópico dermatológico. Ahora vamos a pasar a la definición de los parámetros críticos de proceso de la espuma limpiadora. Entonces, en este caso, ellos vuelven a implementar el análisis de modo y efecto, evaluando los mismos 3 parámetros: ocurrencia, severidad y detectabilidad. Recuerden que esto se hace bajo unos criterios establecidos para yo determinar este 3, 4, 1. Entonces, vean que acá se empieza a establecer cuál es ese factor, cuál podría ser el fallo, la falla que se presente, y se establece la ocurrencia, severidad y detectabilidad. Con estos 3 parámetros, entonces se obtiene el número de prioridad de riesgo, el cual nos va a decir si el impacto es alto, medio o bajo. Para este ejemplo particular, ellos determinan que no hay parámetros críticos de proceso. Todos obtuvieron niveles, números de prioridad de riesgo bajos. Entonces, ¿qué pasa? Esto acá me va a dar una tranquilidad. Sí voy a tener que hacer algunos controles en proceso, pero no tienen que ser tan rigurosos como en el caso anterior, que sí encontramos 3 parámetros críticos y determinamos unos límites o unos espacios donde debemos siempre tener esos parámetros. Acá pues esto nos dice que nuestro proceso es flexible, que digamos podemos tener variaciones, unas variaciones obviamente pues, dentro del contexto, pero que no nos van a afectar de manera significativa la calidad de mi producto terminado. Entonces, esta es otra herramienta que se tiene de análisis de riesgo para identificar los parámetros críticos de proceso. Entonces vean que en todo este desarrollo del producto, tanto para establecer la fórmula como para establecer mi proceso de fabricación, se implementa análisis de riesgo y estadística, que es parte de los principios clave de la calidad del diseño. Acá está. Acá tenemos otros 2 parámetros también de la parte de la fabricación, pero lo mismo, se obtiene un nivel, un número de prioridad de riesgo bajo, por lo que pues los autores de este estudio llegan a la conclusión de que su proceso no tiene pues parámetros críticos, diferente a la conclusión que llegaron en el ejemplo de la FDA. En cuanto a las estrategias de control, pues esas van muy ligadas
con los atributos críticos de calidad que se han establecido, porque ahí yo defino especificaciones y rangos de aceptación. Si yo sé que la pureza del ingrediente activo es un atributo crítico de calidad, pues yo debo establecer un rango de aceptación, una especificación. Y esto es súper importante, no solo para el desarrollo del producto, sino para el mantenimiento de dicho producto en el futuro. ¿Quién en una industria cosmética no se ha enfrentado o qué empresa fabricante de cosméticos no se ha enfrentado a una homologación? Eso es el día a día de los fabricantes de cosméticos, porque es que el proveedor hoy me dijo, no, este colorante ya no te lo voy a volver a vender, o hay un proveedor con un mejor precio, o hay infinidad de razones por las que yo tengo que hacer una homologación. Vean que si yo desde el principio establezco esas especificaciones o esos atributos críticos de calidad de mis materias primas, en el momento en que yo necesite hacer la homologación, yo ya sé mi nueva materia prima, qué características debe cumplir sí o sí, cuáles definitivamente no puedo negociar y son críticas para que mi producto mantenga sus características. Y vean que acá es bien importante la trazabilidad del proceso, porque puede que yo hoy lo defina y lo tengo súper claro, pero si en 5 años tengo que hacer una homologación y yo no deje un registro, algo escrito sobre el porqué de esa decisión, quién sabe si me acuerdo. Es importante dejar establecidos y documentados todos esos atributos críticos de calidad, cuál fue la razón por la que se determina que son atributos críticos de calidad y esas especificaciones o rangos de aceptación que se deben tener. También, si nos vamos a los parámetros críticos de proceso, una estrategia de control, pues son los controles en proceso. Si yo sé que, por ejemplo, la temperatura es un parámetro crítico de calidad, pues yo tengo que establecer una manera para ir monitoreando y controlando la temperatura durante ese proceso de fabricación o durante la etapa particular donde la temperatura es crítica. También se definen límites de control. Y ojo, estos son diferentes a los límites de aceptación. Son más estrechos. Son una estrategia de control muy importante y efectiva porque me permiten actuar de manera oportuna. Entonces, es un límite de control que me dice, ojo, todavía estás dentro de tu rango de aceptación, pero estás que te sales. Entonces, ahí son estrategias de control que junto con el monitoreo continuo, pues me van a permitir actuar de manera oportuna para que mi producto terminado cumpla con las características de calidad que yo requiero. Y el monitoreo continuo, pues además de ser ese de monitorear, supervisar las variables o estos parámetros de proceso, también, también se refiere a evaluar la efectividad de estas estrategias de control que establecí. Si de verdad son las que me mitigan los riesgos que tiene mi proceso. Entonces, al tener las estrategias de control, pues yo ya, al tener fórmula definida, proceso definido, identifiqué los atributos críticos de calidad, identifiqué los parámetros críticos de proceso, coloqué las estrategias de control para garantizar que todo se mantenga dentro de los rangos, pues ahí yo ya tengo un proceso, un producto y un proceso desarrollado que son muy robustos y que me van a permitir cumplir de manera reproducible con ese perfil de calidad que se estableció desde el principio. Entonces, como conclusión, podemos ver en estos dos casos específicos o en estos dos casos estudiados que el enfoque de calidad desde el diseño permite optimizar el proceso de desarrollo, ya que al implementar el análisis de riesgo y la estadística, se identifican aquellos parámetros y atributos que deben ser priorizados. De esta forma, se hace mejor uso de los recursos y la calidad se construye desde las etapas iniciales del ciclo de vida del producto. Bueno, hasta acá sería la charla de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención, por dedicar este tiempo a escucharme. En caso de que tengan dudas, preguntas, quisieran ampliar la información sobre el tema, acá les queda mi contacto y
Nuevamente los quiero invitar, si les gusta este tema, si les apasiona todo lo que es la calidad desde el diseño, enfocada o aplicada en el desarrollo de productos cosméticos, los, los invito nuevamente al diplomado que estamos lanzando con el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos sobre innovación y calidad en cosméticos, enfoque de calidades del diseño y actualización normativa. Entonces, acá están los módulos que vamos a abordar durante el diplomado. Las docentes o conferencistas somos mi colega Valeria Duque Calavijo, muy buena, con muchísima experiencia en todo el sector cosmético, y yo, Natalia Velázquez, ya me conocen, ya tuvieron la introducción a mi hoja de vida al principio de la charla, entonces recuerden, súper invitados a este diplomado, pueden ir solicitando si requieren mayor información sobre este, este programa de formación, nos lo pueden solicitar, nos pueden escribir por el chat para enviárselos a sus correos personales, o pueden diligenciar este link de preinscripción o de inscripción para que nos dejen sus datos y les podamos enviar más información. Y bueno, muchas gracias al Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos por brindarnos el espacio. Acá ya tenemos un tiempo para las preguntas del público. Sí, muchas gracias, Natalia. Muy amable por haber participado acá en los Jueves Farmacéuticos. En el chat no hay ninguna pregunta, entonces, pues solamente la gratitud que está expresando Alejandra y todos los asistentes seguramente. Están preguntando sobre el diplomado. El diplomado es un diplomado enfocado hacia temas de innovación y calidad en cosméticos. Acá lo tienen con enfoque en QED y actualización normativa. Están los ejes temáticos que se van a tratar. Hay una parte que incluye el diseño, obviamente, con este enfoque que ya Natalia ha hecho una introducción en esta charla. Es Van a tratar de análisis de riesgo, la resolución 2206, todo lo que tiene que ver con normatividad actualizada. Y bueno, pues los que deseen mayor información en el chat tienen un link para solicitar información, los que estén interesados en este diplomado, y ahí se les estará enviando el brochure completo con toda la información del mismo. Gracias, Gina, con mucho gusto, apreciada colega. Estaremos enviando la información. Ya Dani está tomando las anotaciones del caso. La intención, la fecha del diplomado arranca el 6 de agosto, de modo que van a tener tiempo para conocer toda la información pertinente e inscribirse. De igual manera, hacemos la salvedad que habrá un espacio para que asistan al Congreso de Ciencias Farmacéuticas en Barranquilla. En esos días no habrá sesión del diplomado. La formación es jueves, viernes y sábado. Es un diplomado virtual, eh, y bueno, van a tener toda la información pertinente. Ya tenemos el brochure. eh, no sé si Dani lo puedes proyectar rápidamente, Dale, voy a pero dejar. sobre la charla como tal, en estos momentos no tenemos preguntas, no tenemos inquietudes como tal. Sin embargo, pues nos están preguntando acá sobre el diplomado. Con mucho gusto, Gina, estaremos enviándoles toda la información pertinente y, y diciéndoles pues que desde la Unidad Regional Valle siempre estaremos prestos a organizar y coordinar las actividades de formación continuada que permitan que todos los colegas cada día se actualicen en todos estos temas. Recuerden también que tienen en el canal de la regional en YouTube las grabaciones. No están todas, pero sí hay bastante material muy bueno e interesante donde ustedes pueden ver las grabaciones de todas las conferencias, de la gran mayoría que se ha venido realizando. Entonces, esta noche sí no veo preguntas. eh,
y por favor pues diligencien el formato del registro de asistencia y el formato de preinscripción o de interés al diplomado, que con muchísimo gusto le estaremos haciendo llegar toda la información del caso. Si alguien quiere levantar la mano y formular alguna pregunta o comentario, por favor puede hacerlo. Este es el momento en que lo pueden hacer. Agradecemos mucho. La verdad que me parece muy bacano que compañeros de departamentos como Guainía, de Yopal, de los Llanos Orientales, de Medellín, de Bogotá, pues estén conectados a los jueves farmacéuticos. Y bueno, quiero contarles que el próximo jueves farmacéutico vamos a tener una charla sobre PROA, todo lo que tiene que ver con los programas para el manejo de la resistencia microbiana. Entonces, vamos a tener un panel muy interesante. Si alguien quiere abrir micrófono y hacer alguna pregunta, acá dice Carolina, muchas gracias. Sería muy bueno profundizar más en el tema, ya que la implementación de ello es de gran importancia. Precisamente, Carolina, por eso el diplomado que estamos ofertando, que hoy estamos lanzando, tiene un enfoque en todo lo que tiene que ver con innovación y diseño basado en esto de QVD. Sí, entonces, bueno, acá Rafael, que es un experto farmacéutico, nuestro colega y es presidente de la Regional Valle, dice que uno de los factores críticos son los tiempos de enfriamiento del granel, ¿sí? Y muchos no lo tienen en cuenta. Y por lo Eso, general sobre todo en cremas. heterodispersos, En crema no tienen en exactamente. cuenta los tiempos de enfriamiento del granel para hacer los procesos de envasado y a veces envasan así sin enfriar correctamente y cuando vienen a ver los volúmenes ya en estantería no son los contenidos netos declarados. Ujú. Entonces, Cuando se Daniela, busca muchas acelerar gracias. el proceso, pues cuando se Exacto. busca acelerar el proceso se puede dar también una separación de Y se fase. puede dar separaciones de fase. Entonces, aquí hay un, un poco del brochure. Obviamente está para conocimiento de todos, lo vamos a mejorar un poco, porque por lo menos yo no lo veo bien acá, pero sí los temas, eso, exacto. Entonces, estas son nuestras dos colegas, ambas son del Consejo Directivo de la Unidad Regional Valle. Por favor, los temas, Dani. Dani. Eso. Estos son los módulos, ¿sí? Perspectiva internacional del sector farmacéutico, marco regulatorio, auditorías. En el módulo 2 van a tener microbiología, requisitos BPLs, controles microbiológicos. En el módulo 3 si mal no estoy, ahí va a entrar un eslabón que le falta acá, que es el de diseño, ¿sí? Herramientas de análisis de riesgos, selección de materias, atributos críticos. En el módulo 5 la resolución 2310 proclamas, cosméticos, estudios de estabilidad. Recuerden que hoy en día las proclamas de los productos cosméticos deben ser sustentadas, ¿sí? Científicamente. Casos de aplicación con enfoque QVD, la parte microbiológica, ya la habíamos hablado, las buenas prácticas de manufactura para productos cosméticos en toda la parte de, de diseño, infraestructura, materias primas, el AMEC o AFEC, que pues es el análisis modal de falla y errores. Entonces es un método de análisis de gestión de riesgo muy hermoso que le permite desgranar todos los tipos de riesgo y la probabilidad en severidad y detectabilidad. Es una escala que se aplica para todo lo que tiene que ver el AMEC. Es una metodología que viene desde el hashtag, o sea, para el tipo de alimentos. Y bueno, ya se aplica, de hecho también sus inicios arrancó también alimentos y la industria automovilística, ahora ya está muy metida como herramienta de gestión de riesgo en la industria farmacéutica, laboratorios de control, estadística, el módulo de legislación, van a ver la legislación cosmética de la Unión Europea. Recuerden que nosotros pertenecemos a la CAN
en nuestros listados y todo lo que tiene que ver con ingredientes salen desde los listados de la Unión Europea, de modo que se aplican muchos criterios de esta normatividad. En la introducción a la ISO 22716, un esquema para dónde vamos, eh, que implica mayor rigurosidad en toda la gestión farmacéutica de los productos cosméticos, porque algo hay que tener claro, es que los productos cosméticos son productos farmacéuticos, al igual que los alimentos, los suplementos dietarios, los dispositivos médicos, los medicamentos fitoterapéuticos homeopáticos. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente. Un elemento clave que va acá, el recall, todo lo que tiene que ver con la gestión de productos no conforme y los procesos de subcontratación. Entonces, es un curso bien diseñado, bastante estructurado, tiene 100 horas de intensidad, por eso es un diplomado, tiene 100 horas, va desde el 6 de agosto al 1 de noviembre. Entonces, pues nada, compañeros, eh, acá pregunta que si soy estudiante, ¿puedo hacer el diplomado? Sí, puedes hacer el diplomado. Hay unas tarifas especiales para los estudiantes y tiene que enviar la certificación de matrícula, de que está, pues obviamente inscrito, matriculado en alguno de los programas de farmacia que dentro de poco seremos 14 facultades de química farmacéutica en el país. Entonces, pues nada, compañeros, son las 8:10 de la noche, agradeciéndoles muchísimo por su compañía, por su apoyo. Les insisto, los jueves farmacéuticos son el evento de formación continuada de la Unidad Regional Valle. Cumplimos 5 años ahora en julio con esta actividad. Y también los que deseen formar parte como conferencista pueden escribirnos y con muchísimo gusto hacemos el agendamiento, que ya tenemos espacios para julio. A partir de julio hay espacio para programar jueves farmacéutico. Entonces, Daniela, Dani, Sí, señora. el certificado, Sí, ya te lo proyecto. ok. Entonces, ya para cerrar con la invitación a que nos sigan acompañando y que visiten el canal de la regional, que se suscriban, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Vamos ahora sí, ya Dani, segundito, Sí, dame un momento que es que se me trabó el computador. dale.
Bueno, en el chat vemos mensajes de gratitud y felicitaciones. Muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes. Y bueno, Natalia, como vos sabes, que pues tú formas parte de nuestro Consejo Directivo Regional del Valle, eh, ya acá está compartiendo. Todavía no se ve, Dani. Bueno, Natalia, como sabes, hacemos entrega a todos los colegas que nos apoyan compartiendo su conocimiento y experticia en los jueves farmacéuticos de un pequeño certificado de reconocimiento y gratitud por ello. Entonces es lo que está intentando proyectar Daniela, pero no sé por qué no lo sale. Entonces se te estará haciendo llegar vía correo electrónico, porque pues ya todos los colegas se están retirando y pues muchísimas gracias a todos y nos vemos Su el próximo jueves participación, por farmacéutico. escucharnos. Gracias, Yasmín y Daniela, por el apoyo en la gestión del espacio. Hasta luego, que estén muy bien, que tengan muy buena noche. Buenas noches a todos. Hola, ay, ya pude ver el certificado. Un momentico. Muchas gracias. Qué pena, José, es que no se me ocurre por la computadora. Dale, no, no te preocupes. Ahí, ¿me lo puedes enviar por favor a mi correo electrónico? Sí, claro, yo te lo envío al correo. Dale, muchísimas gracias, que estés muy bien. Bueno, igualmente, hasta luego.